Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Gabriela. Yo comprendo que este flagelo que agobia particularmente y mayormente a las mujeres, a niños y niñas, hay que empezar a abordarlo en la medida que, en cualquier momento que se pueda, pero si hay fechas especiales más aún, porque probablemente pueda cabalgar más y mejor el discurso o el análisis del fenómeno que se sucede en provincias o en ciudades como la nuestra, ¿no? Sí, así es, justamente lo que tiene que ver con la explotación sexual de las mujeres y sobre todo de niñas. Sí. Es un tema que todavía sigue muy presente, pero no se logra visibilizarlo con la medida que se va presentando actualmente. Claro. Para nosotros es una problemática que la abordamos sin querer a veces entre casos individuales, con lo que suele ser la desaparición de niños y niñas, adolescentes, y cuando uno empieza a realizar un abordaje integral, nos encontramos con que fue a través de una red de explotación sexual. Claro. Y que muchas veces requiere el abordaje y el acompañamiento integral de varios organismos, no tan solo de un municipio, sino también de provincia y de nación, y ahí es donde nos encontramos con que hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona un sistema al momento de buscar la búsqueda de personas y la protección de personas, ¿no? Claro. Sí. Y esto me parece que también se sucede mucho, esto lo digo desde el absoluto desconocimiento y la única fuente de información que puedo tener, hechos policiales que aparecen en los medios, pero me parece a mí, Gabriela, que estas situaciones nacen en lugares o espacios donde la vulnerabilidad es el ámbito que se respira. Sí. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, no es tan solo hablar de vulnerabilidad de la pobreza, ¿no? No es vulnerabilidad económica, claro. Sino también que nosotros identificamos que hay muchas situaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad propia de la edad, de la adolescencia, la vulnerabilidad de los nuevos contextos familiares en que se vive, donde se prioriza más, obviamente, el traer el recurso económico a casa, y cuando los jóvenes y las jóvenes, sobre todo, no se sienten contenidas o sobre un contexto familiar, porque no necesariamente tiene que haber violencia familiar para que una joven sea captada por estas redes, sino que tiene que ver con propio de la edad, con lo que se vive en la adolescencia, ¿no? Entonces, pareciera nos descuidamos de ese factor que es fundamental, el acompañamiento en la instancia de crecimiento, que muchas veces provoca que nos encontremos con jóvenes que son explotadas sexualmente y captadas por estas redes a través del engaño, a través de la conquista, a través de la seducción, a través de ofrecimiento de mejores condiciones también laborales. O sea, los contextos de vulnerabilidad son transversales, sí. Y en ese sentido es que muchas veces no se dimensiona qué tan grave o qué tan cerca puede estar de nuestro entorno, ¿no? Sí, claro. Acá, naturalmente me parece que hay que empoderarse con información, con maneras de actuar, ¿no? Sí, de eso se trata. Porque cuando uno habla de la explotación de las mujeres, inmediatamente se nos viene al imaginario quizás un lugar cerrado donde las mujeres están ya en ejercicio las ponen en ejercicio de la prostitución, sí. Donde ya encontramos, uno se imagina, ¿no? Inmediatamente con lo que suele ver más en las películas, que lo que pasa en la realidad misma, ¿no? Claro. Y que cuando hablamos de explotación, no que obviamente es la explotación sexual, comienza con otros tipos de manifestaciones y que podemos prevenirlas. Que uno puede llegar a tener esa mirada de acá hay un riesgo, acá podemos llegar a generar esto. Claro. ¿Cómo qué? ¿Tiene algo a mano como para graficarnos? Mira, particularmente nosotros que venimos trabajando desde hace muchísimos años en la problemática, justamente una de las situaciones puntuales que nos encontrábamos era, Salta es una provincia de paso, Salta sí. Es una ciudad, es una provincia fronteriza, sí. Y las circunstancias con las que nos encontramos son contexto de niñas, en contexto de vulnerabilidad extrema, no tan solo económica, sino también en un contexto de violencia familiar, donde se pone a veces el foco en la violencia familiar y no que puede haber sido captada por una red de tratas. Y muchas veces se toma esa denuncia como que fue fuga de hogar, que era el recurrente, ¿no? Claro. Se fugó del hogar y uno dice, una niña de 12 años, una niña de 13 años que se haya fugado del hogar, no debe ser tomado de manera liviana. Cuando uno comienza y continúa con las investigaciones, nos hemos encontrado justamente con niñas que eran captadas,
y sometidas bajo explotación sexual en otros países, como es Bolivia. Claro. Y donde hemos tenido que articular con el consulado, donde hemos tenido mayores respuestas del país limítrofe que de lo que fue nuestra propia actuación en Argentina. Esos son uno de los casos, y que se dio más de una vez, bajo esas amenazas de que conozco a tu familia y le va a pasar algo. Claro. Esas situaciones se nos han presentado. O bien tenemos otras situaciones en las que, ante ser situación de Salta es una provincia de paso, ha aumentado el nivel de tráfico de inmigrantes. Sabemos lo que tiene que ver con la situación con mujeres de Colombia, con mujeres que vienen de países más de Centroamérica, que ante la falta de documentación también se encuentran expuestas a la explotación. Entonces, con estas cuestiones de tener que recurrir a la fuente de trabajo, a buscar una fuente de trabajo, y caen de manera engañosa en estas redes de explotación sexual. Esas son las situaciones más recurrentes, que nosotros como municipio justamente lo venimos visualizando. Si bien Salta es una provincia de paso, no es un lugar donde se queden en definitiva, pero genera este tipo de situaciones concretas que termina interviniendo los organismos nacionales, pero como tal también tenemos que empezar a generar sensibilización, ¿no? Sí. Nos ha pasado cuando se realizan a veces los controles comerciales y determinado lugar decimos, ojo, ahí la habilitación comercial no es tan solo por una actividad como puede ser un bar, sino claro, que hay que ver qué hay detrás de ello. Entonces eso también nos ha determinado tener que actuar en consecuencia, ¿no? Claro, es increíble, pero es cierto. Digamos, acá hubieron algunos hechos notables en los que hemos visto de que había claramente un reclutamiento de personas a partir de esa manipulación, de esa coacción, que bueno, estaba a la luz de todos en lugares absolutamente céntricos, y donde se generaba este altísimo nivel de explotación de mujeres o de niñas. Y claro, sucede más o menos con una especie de, entre comillas, entiéndase bien, una especie de vida normal, pero claro, lo normal es porque están sujetadas a partir de esa coacción, bajo amenazas, en un campo de acción que tiene que ver naturalmente con una esencia de vulnerabilidad por todos lados, si no, no tiene cómo llevarse a cabo tamaña coacción. Sí, y justamente algo que venimos trabajando mucho tiene que ver con mujeres migrantes, donde hemos podido visualizar más esta situación por lo que decía la falta de documentación. Claro. Entonces, al estar ya de manera ilegales, también genera un mayor nivel de exposición y de vulnerabilidad. Pero y otra franja en la que también requiere que trabajemos de manera como más en manera preventiva, se podría decir, de sensibilización, es justamente con la franja de los adolescentes y las niñas, porque es la primera etapa, o podría decirse el caldo de cultivo es más fácil de captación, ¿no? Sí. Porque es a través de la conquista, donde también a quien se encuentra del otro lado como explotador de esa red, hasta económicamente le resulta más redituable, ¿no? Entonces, son distintos factores que se tienen que analizar. Es una situación compleja, pero que se encuentra presente. Que haya poco abordaje, que haya poca visibilización, salvo una que otra portada, no significa que no exista. Claro. Entonces, por eso es importante como tomar en cuenta y tener estas agendas puntuales que a nosotros nos permita abordar y sentar la problemática. Bueno, mañana va a haber un taller en donde, van a abordar esto. Cuéntenos acerca del mismo. Sí, justamente va a estar a cargo de la Fundación Volviendo a Casa, de su presidenta Isabel Soria, quien es conocida justamente por el trabajo territorial que realiza en lo que tiene que ver con trata y explotación sexual contra las mujeres. Y más que nada, el taller tiene un carácter de sensibilización, o sea, informarse sobre la problemática, ver las distintas situaciones que se pueden llegar a presentar, trabajar sobre tomar es un taller de concientización, justamente para empezar a realizar un abordaje que va a ir en paralelo a la información sobre los protocolos y las líneas de intervención a donde uno debe recurrir, ¿no? Claro. Esto va a ser mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Si bien el Día Internacional contra la Explotación es el día 23, la actividad la vamos a realizar mañana en el Nido Bicentenario, en la zona oeste de nuestra ciudad capital, como decía, a horas 10. Y es abierto al público en general. Eso, es abierta al público en general. Bueno, interesantísimo, Gabriela, sobre todo para darle espacio y visibilidad a este tipo de temas que solo ganan terreno en las peores páginas de los diarios. Y la verdad es que hay que empezar a trabajar para que aparezca en otros espacios y que podamos trabajar en la prevención, en la alerta previa para evitar esto, ¿no?
Sí, claro. Así es.